Pues nos quedamos, habíamos visto varias cosas, ¿no? Y entonces habíamos dejado algunos ejercicios. Entonces, a ver, ¿quién me dice primero rápido para empezar la clase por qué Q es o no Z libre? ¿Quién lo pensó? O que lo piensen ahorita rápidamente. ¿Quién me dice por qué Q es o no Z libre? Un Z módulo libre. O tendría una base, ¿no? A ver, primero, eso quiere decir que Q tendría una base como Z módulo, ¿no? En particular, tendría un conjunto linealmente independiente de elementos, ¿verdad? Z linealmente independiente de elementos. Pero como, ¿qué pasa si yo me tomo dos racionales distintos? ¿Será que son Z linealmente independientes o no? Vamos a empezar con dos, ¿verdad? Si yo obtuviera dos elementos en los racionales linealmente independientes, entonces al menos tendría dimensión 2, ¿verdad? Al menos. ¿Sí? Porque de ahí podría irme para arriba, ¿no? Acuérdense que la dimensión es el número de elementos linealmente independientes que tiene. Z, el número máximo de elementos linealmente independientes que tendrían. Pero a ver, ¿qué pasa con con Z? No. A ver, y de esa razón decía que, a ver, por ejemplo, vamos a ver, Q es un Z módulo, ¿no? Por lo mismo, como Z es un dominio entero, ¿verdad? Entonces tiene un rango, se le puede calcular su rango. ¿Qué rango debería tener? ¿Qué rango tiene Q como Z módulo? ¿No? ¿Nadie? Pues a ver, ¿qué tal, Saúl? ¿Qué estás pensando? Vamos a pensarlo juntos, entonces quiero que me vaya respondiendo a ver. Entonces, si fuera libre, entonces tendría una base, tendría un conjunto de elementos que son linealmente independientes, ¿verdad? Sobre Z, ¿verdad? Si fuera libre, tendría una base. Entonces, pues la pregunta más natural que nos podemos empezar a preguntar es a ver si dos racionales pueden ser Z libres, porque si dos racionales fueran Z libres, dos racionales distintos arbitrarios, entonces la dimensión sería pues al menos dos, ¿verdad? Porque de ahí para arriba, acuérdense que la dimensión es el número máximo de elementos linealmente independientes. Sí. Ok, si fuera libre, ¿no? Entonces, ok, pueden ser dos racionales linealmente independientes. A ver, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tómate A entre B y A' entre B'. ¿Será que estos cuates son Z linealmente independientes o no? ¿O hay una relación de dependencia entre ellos? ¿Qué opinas? Pues sí pueden ser linealmente independientes, ¿no? Z linealmente independientes, sí. Si A', diferente de A. Si A por B' diferente de B por A'. AB y A'B'. Entonces, vamos a ver si aquí le pongo X más Y igual a 0. Entonces, tú me dices que si yo tengo una relación como esta, entonces X y Y tendrían que ser 0. ¿Sí? Con X Sí. y Y enteros. Ujú. ¿Seguro? Mm, Fíjate, ahora vamos a pensar. sí, no. ¿Qué pasa si X es igual a B' y qué pasa si Y es igual a B? Me queda A más A', ¿no? Ajá. Sí, A es igual a menos A'. Y entonces, ¿cómo le puedo hacer para hacerlos iguales? ¿Ok o no? ¿X y Y son enteros? X y Y son enteros, sí. Está muy fácil, a ver. Está muy fácil ya de aquí. O sea, a ver. Si X fuera B y Y fuera B', Sí, sí. entonces me queda A más A'. Pero X puede ser algo más, ¿verdad? ¿Qué pasa si ¿por qué no multiplico como para echarme ahí al... Por menos A'. Eso. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, X me lo tomo B por menos A'? ¿Ya acabé? No, ¿verdad? Pues allí tienes que tomártelo. Como Este, B' por A. B' por A. ¿Verdad? Si yo me tomo estas combinaciones, ¿qué es lo que pasa? Me da 0, ¿verdad?
¿no? Me da una relación que multiplica, y estos son enteros, ¿verdad? Tanto este como este son números enteros, sin embargo me da una relación igual a 0. Entonces, eso quiere decir que, y eran arbitrarios A y B, A prima, B y B prima. Eso quiere decir que si fuera libre, no puede tener no hay dos racionales que son linealmente independientes. Entonces, por eso yo le decía al principio, pensé que esto lo iba a ver rápido, ¿no? O sea, que si fuera libre, entonces tendría que ser isomorfo a Z, ¿no? O sea, tendría que ser de rango 1, ¿verdad? Tendría que ser de rango 1 o de dimensión 1. O sea, tendría que haber un racional. O sea, con esto, por lo tanto, lo que estaríamos diciendo es que la dimensión, o más concreto, el rango de Q, o la dimensión de Q, o el rango, o el número de elementos linealmente independientes tenía que ser menor o igual que 1. Por supuesto no es 0, ¿verdad? Porque no, el único que tiene rango 0 es el 0. Entonces, de hecho, concretamente podría decir, tendría que ser 1, ¿verdad? El rango tendría que ser 1 porque cualesquiera dos son linealmente independientes. Pero ¿qué quiere decir que el rango sea 1? Entonces, eso quiere decir que existiría un racional tal que todos los racionales se obtienen como generados, ¿verdad? Por ese racional, o sea, que sería de la Z por R, sería un Z por R, ¿verdad? O sea, Z por un racional, es decir, que es libre de rango 1, ¿verdad? O sea, tiene una base de un elemento. Y ahora la pregunta es, si esto es posible, que Q sea igual a Z por R para algún racional, pues claramente R no puede estar en los enteros, ¿verdad? Porque si Z por R sería un entero. Entonces quiere decir que R tendría un denominador. O sea, de hecho, R tendría que ser la forma A entre B, con B distinto de 1, y A y B, si quieren, se los puedo tomar primos relativos, ¿no? Entonces, ¿será que todos los... O sea, es verdad, aquí la pregunta es verdad que los racionales, pues son todos múltiplos enteros de SA entre B? ¿Será que los racionales... Pues no, ¿quién basta ¿quién me dicen quién no está ahí? ¿No? Bastaría que me digan un elemento que no está ahí. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién no está ahí? ¿Qué racional no está en el conjunto de los múltiplos? Esto es absurdo, ¿verdad? Esto es absurdo, por supuesto. Pero ¿quién es díganme quién es un racional que no está ahí? No te oigo, no sé si estás hablando, Héctor. Pues es cualquier racional que no es un múltiplo de AB, ¿no? O sea, de A entre B. Por ejemplo, Pues, no sé, o sea, A más 1 entre B, ¿no? Por ejemplo. A más 1 entre B y digo que... O bueno, A más 1 entre A más 1, ¿no? Sí. O sea, yo digo que hay unos más fáciles, a lo mejor que puedes decir. Simplemente si P es un número primo que no divide a B, vamos a tomar un primo relativo con B. Entonces, 1 entre P, yo digo que no se puede generar, no está ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque si n entre A sobre B es igual a 1 entre P, eso implica que P por n entre A es igual a B, y eso quiere decir que entonces P divide a B, ¿no? Pero justamente lo agarraste con las condiciones que no puede ser. Entonces, por lo tanto, si P y B son primos relativos, o sea, si P no divide a B, entonces ese cuate, 1 entre P, no está contenido en ese conjunto. Y eso quiere decir que, por lo tanto, este conjunto no son todos los racionales, ¿verdad? Entonces ya llega una contradicción, ¿sí? Entonces esto quiere decir que o sea, si no es el cero, no está generado por un elemento, no puede ser libre. Porque cualesquiera dos racionales son dependientes, ¿no? ¿Sí? Voy a borrar esto, ¿de acuerdo? Porque ya se va a empalmar con lo que tengo escrito en la clase. ¿Ok? ¿Alguna duda con este ejercicio? Este era un ejercicio, no era una cosa fácil que yo creo que podrían haber hecho, pero es importante que la tengan en cuenta y para que tengan esta noción de ejercicio. Entonces, notar que esto lo hacíamos porque habíamos visto un resultado antes, un teorema, ¿verdad? Que decía justamente que si era además de tipo finito, entonces era libre, ¿verdad? Sobre un dominio ideales principales. Es el último teorema que vimos la vez pasada, el último resultado. Si yo pasa que tengo un módulo de tipo finito sobre un anillo de ideales principales, como es el caso de aquí, sin torsión, entonces tenía que ser libre, ¿de acuerdo? Entonces este Q satisface todas esas propiedades, excepto el de ser de tipo finito.
Q no es de tipo finito. Entonces, esto demuestra que es esencial suponer que es de tipo finito para poder asegurar. Sin embargo, pues es un importante ejemplo que hay que tener aquí en cuenta, y si fuera de tipo finito, pues tendría el isomorfismo. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Estamos ya en el mismo canal? ¿Eh? Creo que nadie más ha estado queriendo entrar. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que estamos viendo. Entonces hay un corolario de estas cosas que si es un dominio de ideales principales, entonces todo módulo E de tipo finito es isomorfo a un producto finito de módulos MI, de tal manera que este MI o es A, es isomorfo A, o de hecho es isomorfo a uno de la forma A módulo APS, o sea, el ideal principal generado por PS, hago el cociente de A con un ideal principal generado por una potencia de P, donde P es, por supuesto, un elemento irreducible, un elemento primo en A. ¿De acuerdo? Entonces, este me da también un famoso teorema de descomposición, en particular de los grupos abelianos, ¿verdad? O sea, piensen que esto aplica perfectamente para los grupos abelianos, porque los grupos abelianos son Z módulos sobre un dominio de ideales principales, o sea, sobre los enteros. Y un grupo abeliano finito, en particular, debería factorizarse de esta forma, ¿no? O sea, debería tener una descomposición como un producto o como copias de Z, cruz, copias de Z módulo P a la S, ¿no? Un Z módulo una potencia de P por este resultado. Entonces te aplica, es el resultado famoso de la clasificación de grupos finitos, ¿no? Todo grupo finito es de esta forma, o es isomorfo de esta forma, y entonces abeliano, por supuesto, ¿no? Entonces la demostración es, justamente, es un corolario del teorema anterior, entonces tiene que ver con este teorema. Entonces, por el teorema anterior, yo sé que este E se escribe como un producto de anillos o de módulos, de A módulo ideales, donde los ideales, estos los puedo tomar que estén encadenados, ¿verdad? Eso es lo que me decía el resultado anterior, ¿sí se acuerdan, no? Lo que vimos la vez pasada, que me decía que en este caso yo puedo tomar estos ideales anidados, donde estos ideales, por supuesto, son principales, porque soy el dominio de ideales principales. Y entonces aquí bien podría suceder que el ideal sea 0, y entonces si el ideal ahí que yo me estoy tomando es el ideal 0, entonces A módulo ahí es el anillo A, y entonces ahí es donde, cuando yo tengo esta descomposición, ahí es donde aparecen las copias de A que me dice la proporción, o sea, que el MI sea igual a A, o bien, ¿verdad? O bien el ideal no es el 0, y entonces en cuyo caso lo que yo voy a tener es que este ideal está generado por una I, ¿verdad? Un elemento AI en un dominio de ideales en un dominio de ideales principales, entonces se puede factorizar en primos o en irreducibles, ¿verdad? Lo factorizo en primos irreducibles, o sea, lo escribo de la forma U por P1 al S1, por P2 al S2, por PR a la SR, donde los P son los irreducibles, los S son las potencias enteros y el U es una unidad, ¿de acuerdo? Siempre se puede descomponer de esa forma. Y entonces lo que estamos diciendo es que este módulo en particular, el A módulo AI, dada esta descomposición por el teorema chino de residuo nuevamente, esto se descompone como el producto de los A módulos P, S6, y este es por el teorema chino de residuo. Bueno, tenemos esa descomposición que se puede hacer. Y entonces ya acabé, ¿verdad? Porque se está escribiendo entonces, como E es este producto, y cada uno de estos o es igual a A, o cada uno de estos es un producto de estos, pues ya acabé. Entonces, pues me estoy fijando en nada más, lo estoy repitiendo tantas veces como sea necesario para el mismo primo P, los módulos N y que están escribiéndose, ¿no? Entonces ese era el resultado. ¿Sí? ¿Alguna duda? Es una aplicación directa del resultado anterior. ¿Ok? Entonces vamos a ver otro corolario. Entonces, sea G un grupo conmutativo finito, un grupo abeliano finito. Entonces, existe un elemento en G cuyo orden es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos en G. ¿De acuerdo? Entonces, me tomo un grupo abeliano finito. Entonces, les decimos desde esto que existe un elemento cuyo orden es el mínimo común múltiplo de los órdenes de elementos de G. ¿Se acuerdan que quisiera el orden de un elemento en un grupo? ¿Qué quiere el orden de un elemento en un grupo? Entonces, como es un grupo finito, ¿verdad? Entonces, alguna potencia de ese grupo, o sea, si yo me fijo en todas las potencias no potencias de ese elemento, me fijo en todas las potencias de ese elemento, resulta que no puede ser, o sea, las potencias son infinitas, entonces resulta que a partir de un cierto momento se repite, se vuelve a repetir, y de hecho eso implica que alguna potencia, ese numerito, tiene que ser 1, tiene que ser el elemento de identidad del grupo, ¿verdad? Entonces, todo número, alguna potencia, por el teorema de Legendre, si ustedes quieren, todo número elevado al orden del grupo les tiene que dar 1, y la demostración era básicamente lo que estoy diciendo.
Entonces, el orden va a ser el entero más pequeño al cual yo tengo que elevar ese x para obtener el 1, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el orden de un elemento en un grupo es el entero positivo más pequeño, de tal manera que x a ese numerito me da el neutro multiplicativo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que me está diciendo este teorema es que existe un elemento cuyo orden es el mínimo común múltiplo de todos los órdenes de los elementos. Entonces, ese es un resultado muy interesante para los grupos conmutativos finitos. Y la razón es que justamente este G se puede descomponer como un producto, como es un grupo abeliano finito, por el resultado anterior, se puede descomponer como un producto de esta forma, donde además los A y se pueden escoger de tal manera que A1 divide a 2 que divide a N, ¿verdad? Es exactamente el mismo resultado, el resultado del teorema, ¿verdad? ¿Sí? Estos serán los divisores principales, ¿verdad? Y entonces, además, vemos que cada uno de los generadores de estos ideales principales, o sea, cada uno de los AIs es distinto de cero, de lo contrario, ¿verdad? Si alguno de los AIs fuera cero, entonces yo tendría una copia de los enteros allá adentro, en la descomposición del producto, y por lo tanto mi grupo no podría ser finito, ¿verdad? Porque tiene una copia de los enteros. Entonces, como de hecho mi grupo es finito, entonces yo tengo que se compone como un producto de estos grupos finitos donde se ven como cocientes de los enteros módulos, estos ideales principales generados por los as-is, y ninguno de estos as-is puede ser cero. Y además de esta condición importante, que están anidados, que A1 divide a 2, que A divide a N. Entonces, como yo tengo esto, pues entonces es muy fácil aquí escoger el elemento que yo digo que tiene orden Z, digo que tiene el orden el mínimo común múltiplo. Pues lo hacemos así. Entonces vamos a tomarnos a Y la clase del 1 en Z módulo A1Z. Aquí notar, ¿verdad? Que estos grupos de aquí son aditivos, ¿verdad? Es decir, este es un grupo abeliano finito con su estructura aditiva, es decir, con la suma, ¿verdad? Entonces, el neutro es el 1, ¿verdad? O la clase del 1. Si yo quiero pensar a G como de forma multiplicativa, entonces tengo que cambiarlos a exponentes, digamos, ¿no? A generados por exponentes. Pero aquí, digamos, dado este isomorfismo, aquí estos grupos están escritos de forma aditiva. Entonces, el orden en cada uno de estos grupos, más que ser una potencia, es un múltiplo. Eso es el múltiplo de un elemento. O sea, hay que buscarlo entero n, tal que n por y sea 1. Al revés de decir que ya la potencia n, porque está con la estructura aditiva. ¿Ok? Nada más eso es la cosa que hay que tomar en cuenta. Entonces, sea y la clase de 1 en z módulo A1z. Voy a tomar A1. Notar que el A1 es el que divide a 2, el que divide a n, el que divide a todos, ¿no? Me tomo la clase de ese 4. Y entonces ahora vamos a tomarnos el elemento X, que va a ser el que está formado por puros ceros, y la última entrada, entonces este no es el A1, es el AN, es el AN, es el de aquí. Esto no está claro, lo voy a escribir bien. AN, ¿ok? Y tiene que ser el último, evidentemente, el más grande. Entonces me tomo la clase del 1 en ANZ. Entonces ahora formo este elemento, ¿sí? Con este aquí. Un 0, 0 son las primeras entradas y solamente pongo este elemento aquí. Entonces, claramente el 1 es un generador de este grupo cíclico, ¿de acuerdo? El 1 es un generador. Entonces, ¿qué orden tiene el 1? Aquí. Z es un generador, ¿verdad? Y es la clase del 1, entonces es un generador. Entonces, ¿qué orden tiene Y en A, en Z módulo NZ? ¿Qué orden tiene? Nicolás. ¿AN? Tiene orden AN, exactamente, ¿no? Z módulo AN es un grupo cíclico y AN es la clase del 1, es el generador, pues sí hay que tener orden AN. Entonces tiene orden AN. Entonces, ¿ahora qué orden tiene X? El X está formado por 0, 0, 0, 0 y Y. Igual es un ¿AN? AN, ¿verdad? Es porque es aditivo, ¿verdad? Entonces X vuelve a tener orden AN, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento yo digo que tiene orden AN, ¿de acuerdo? Entonces, este elemento es orden adyacente. Y entonces, ahora si yo me tomo Z, un elemento igual a Z1, Z2 en G, yo sé que el AN, o sea, que A1 divide a N, A2 divide a N, A3 divide a N, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo multiplico o sumo a N veces a este Z? Ya se los puse ahí, ¿verdad? O sea, como a n veces cada uno de estos divide a n, ¿verdad? Entonces, en particular, estoy sumando múltiplos de A1, múltiplos de A2. Entonces, AN por Z tiene que ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿lo que quiere decir?
Entonces, ¿eso qué quiere decir? Es un múltiplo del orden de cada uno de los. Y por lo tanto, o sea, quiere decir que el AN, no sé qué orden tenga el Z, pero lo que sí sé es que AN tiene que ser múltiplo del orden de Z, necesariamente, ¿verdad? ¿Sí? Porque este a la N o AN aplicado a esto me da 0, me da el neutro, quiere decir que el orden de Z tiene que dividir a este AN. El orden Z tiene, entonces, por lo tanto, el mínimo común múltiplo de los órdenes de todos los elementos divide a n, ¿de acuerdo? Pero Z tiene orden ya a n, entonces quiere decir que el mínimo común múltiplo, ¿quién era? Entonces, eso quiere decir que el X tiene orden, precisamente el X que es aquí debe tener exactamente orden a n, y a n es el mínimo común múltiplo, ¿verdad? Porque tiene todos los demás órdenes dividen este a n, entonces este cuate no le queda otra. En otras palabras, estoy diciendo que el a n es el mínimo común múltiplo de los órdenes, ¿verdad? Y le estoy diseñando el elemento Y o el elemento X que tiene exactamente ese orden. Entonces ahí está, es muy fácil, de hecho es hasta constructivo una vez que tenemos la descomposición de esta forma en factores principales, ¿verdad? Mi grupo abeliano. Entonces les puedo decir exactamente quién es el elemento que tiene orden n, sería este, ¿verdad? Y ese orden es el mismo común múltiplo. Entonces esta es una cosa importante que vamos a utilizar en un segundo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Esto era lo que me faltaba de la clase pasada, que les quería decir. Entonces ahora sí iríamos a la clase 10, que es la clase del día de hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver, en la clase 10 vamos a hacer rápidamente un repaso de campos finitos y de raíces de la unidad. Es una cosa importante que aparece constantemente en las cosas que estamos diciendo, y entonces es una aplicación, ¿verdad? Estos ya son temas de la teoría de números, entonces lo vamos a ver desde un punto de vista algebraico también, nuevamente. ¿Quiénes de ustedes ya han estudiado algo de campos finitos? A lo mejor han estudiado algo básico, ¿verdad? Todo el mundo, o sea, todo el mundo seguro sabe qué es el campo finitos con P elementos, ¿no? Los enteros módulo P y eso, pero un poquito más de campos finitos han estudiado, cosas concretas sobre campos finitos. Y entonces aquí, entonces vamos a tomarnos primero K, un campo cualquiera. Aquí no estoy suponiendo que el campo sea finito ni nada, todavía ni siquiera sabemos si existen campos finitos o no, digamos, no estoy asumiendo nada. Entonces es un campo cualquiera y lo que vamos a tomarnos es un subgrupo del grupo multiplicativo y o vamos a tomarnos un subgrupo finito del grupo multiplicativo, K asterisco, ¿no? O sea, K asterisco es un grupo, ¿verdad? El grupo de las unidades siempre es un grupo, ¿verdad? Está todo el mundo de acuerdo que si yo tomo dos unidades o dos elementos distintos de cero, su producto distinto de cero y bla, 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 es un grupo con la estructura multiplicativa. Ahora yo lo que voy a tomar es un subgrupo finito del grupo de las unidades, y entonces lo que aseguramos es que este grupo está formado por raíces de la unidad y es además cíclico, ¿de acuerdo? O sea, lo que estoy diciendo es que cualquier subgrupo finito de las unidades, cualquier subgrupo de elementos distintos de ceros de un campo, siempre y cuando tenga estructura del grupo, son todos raíces de la unidad, y además este grupo es un grupo cíclico. Eso pasa siempre para cualquier campo. Es un resultado muy importante, muy aplicado en todos lados. Siempre que tomo un subgrupo finito de un campo, ¿sí? Del multiplicativo, entonces este cíclico, y además está formado por raíces de la unidad. Entonces, por lo visto, en la clase pasada, de hecho lo que acabamos de ver hace ratito, no era en la clase pasada, es lo que acabamos de demostrar, sabemos que existe un elemento Z en G, o sea, el campo K y G cumple con todas las propiedades, ¿verdad? Que teníamos hace rato, es un grupo abeliano, ¿verdad? Entonces, un Z módulo, es finito. Entonces, existe un elemento Z en G cuyo orden es el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos en G, ¿de acuerdo? Eso es lo que acabamos de demostrar. Entonces vamos a tomarnos Z, ese elemento, cuyo orden es ese, y vamos a tomar como n el máximo común divisor. Digo, el mínimo común múltiplo quería escribir aquí, y escribir el máximo común divisor, es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, ¿verdad? No divisor, múltiplo. De los órdenes de los elementos en G, ¿no? Entonces ya sé que ese es el orden. Entonces yo sé que el orden de cada uno de los elementos divide a n, porque es el mínimo común múltiplo, justamente. Y además tenemos que, por lo tanto, x a la n tiene que ser el neutro, ¿verdad? Como ahora estamos pensando en la notación multiplicativa, entonces x a la n es igual a 1. Esto pasa para todo x en el grupo G, y esto ya me demuestra que entonces, como estoy dentro de un campo, ¿verdad? Como G está dentro de un campo, que todas estas x son raíces enésimas de la unidad, ¿verdad? Entonces todo elemento en este grupo es una raíz enésima de la unidad, entonces x a la n es igual a 1
para todo G. Es decir, X es una raíz del polinomio. Esto es otra cosa interesante, que como estoy trabajando en un campo, entonces esto lo puedo entender como que X es una raíz del polinomio X a la n menos 1. Fíjense que estoy utilizando X mayúscula para anotar el polinomio, ¿verdad? En contraparte con la X minúscula del elemento en el grupo, ¿no? Entonces es una raíz del polinomio X a la n menos 1, aquí. Entonces, este polinomio en un campo, como estoy en un campo, entonces puedo utilizar lo que sabemos de un campo, tiene a lo más n raíces en el campo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso quiere decir que como todos los elementos de G son raíces de todo este polinomio y este polinomio tiene a lo más n raíces en el campo, pues lo que puedo asegurar es que la cardinalidad en grupo G tendría que ser menor o igual que este n, ¿verdad? El número de raíces que tiene este polinomio, porque estoy dentro de un campo. Pero por otro lado, dado que z tiene exactamente orden n, pues yo lo que sé es que los elementos z, z cuadrada, z cúbico, z, las potencias de z y hasta zn, que es igual a 1, son todos elementos de G. Y además, por ser el orden, además todos estos elementos son distintos. ¿Pero cuántos elementos son? Son exactamente n, ¿verdad? Entonces, de lo que estoy concluyendo con esto es que la cardinalidad de G es exactamente n. Y no solamente eso, sino que G es exactamente el conjunto cíclico o el grupo cíclico generado por Z, es decir, son las potencias de Z, Z, Z cuadrado, Z cubo, Z, ¿verdad? Pues son exactamente estos elementos del grupo. ¿Sí? Entonces, es una bonita demostración de ese resultado, ¿verdad? Me está diciendo además qué elemento es el que tiene este orden, por el teorema de descomposición. Entonces, aquí una observación es que si yo denoto por mu n de k, es el conjunto de las raíces enésimas, entonces el conjunto de los x en k de tal manera que x a la n es igual a 1, es el conjunto de las raíces enésimas en k, ¿verdad? Este conjunto de las raíces enésimas, ¿qué creen? Pues es un subgrupo, o es un grupo, tiene una estructura de grupo, es un subgrupo de K asterisco, eso es un subgrupo multiplicativo, por lo tanto, y además es finito, por la misma razón que habíamos visto hace rato, ¿verdad? Porque son raíces enésimas de la unidad. Este es un subgrupo finito, por lo tanto, tiene que ser un grupo cíclico. Y la cardinalidad, ¿quién dice quién es la cardinal de este conjunto? Ay, se me pasó. ¿Quién es la cardinal de este conjunto? O sea, la cardinal de las raíces enésimas de la unidad en K. ¿Será que es n? Yo digo que es divide a n. Divide a n. Porque no, lo que pasa es que en el K no necesariamente están todas las raíces enésimas de la unidad. Es un subgrupo de un cierto orden, ¿verdad? Vamos a poner el orden m. Y bueno, que x a la n sea 1 no quiere decir que el n sea el mínimo común múltiplo de los órdenes de los elementos que estén ahí, ¿verdad? Simplemente que x. De hecho, si yo tengo que mi grupo tiene orden m, para cualquier múltiplo de m va a seguir pasando lo mismo, va a seguir siendo raíces de ese polinomio, x a la m por k va a seguir siendo 1, ¿verdad? Para cualquier múltiplo del orden del grupo. Entonces, aquí en principio el n, lo único que estoy diciendo es mu n de k, son todas las raíces enésimas de la unidad que viven en k. Entonces, este cuate es un subgrupo, pero no tiene por qué ser todas las raíces enésimas de la unidad. De hecho, los campos no necesariamente tienen a todas las raíces enésimas de la unidad. Y de hecho, aquí está interesante la pregunta. ¿Podrían darme un campo que no contenga a todas las raíces enésimas de la unidad para algún n? Que contenga solo algunas. Bueno, bien podría ser que no contenga ninguna, más que al 1, ¿no? Y podría ser que contenga algunas. A ver, primero, a ver. Un campo que no contenga las raíces enésimas de la unidad más que el 1. O sea, denme un campo, denme el ejemplo de un campo y de una n, de tal manera que el campo K solamente contenga al 1 como raíz enésima de la unidad. El 1 siempre es una raíz enésima de la unidad para todo n. ¿Eso no funciona? ¿Los enteros módulo 2? Pero los enteros módulos 2 es un campo y luego, ok, entonces, claro, entonces solamente tiene dos elementos, ¿verdad? Entonces ahí la única raíz enésima que puede tener es el 1 para cualquiera n, ¿verdad? Para cualquier n, ese solamente tiene 1. Entonces, sí, un campo finito funcionó y está bien. Ok, ahora te lo tomo como válido. Esperaba otro más, pero sí, está bien, es correcto. A ver, ahora, un campo y una n que solamente tenga algunas raíces de la unidad, pero no a todas.
sería como R y X a la 4 igual a... Sí, ¿no? Con N igual a 4 en los reales. Exacto, ¿no? Por ejemplo, los reales, y me tomo las raíces cuartas de la unidad, ¿no? En principio, las raíces cuartas de la unidad pues, deberían ser 4 dentro de los complejos, digamos, o hay 4, pero pues, los reales solamente tiene a 1 y a -1, ¿verdad? Le falta i y menos i, que no están en los reales, ¿no? Ese sería un ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, mu de n, por ejemplo, mu4 en los reales, pues solamente es 1 y -1, ¿verdad? Sin embargo, mu4 en los complejos, pues tiene cardinalidad de 4, es 1 menos 1 y menos i, ¿de acuerdo? Entonces sería otro ejemplo. Sí, entonces de eso se ve que no es todo, no necesariamente es todo, el conjunto de las raíces de enésimas de la unidad, y que bueno, es un subgrupo, lo que sí se puede ver es que es un subgrupo, las raíces enésimas de la unidad en K es un subgrupo de las raíces enésimas de la unidad en la cerradura algebraica de K, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? O sea, las raíces enésimas de la unidad en K es un subgrupo de las raíces enésimas en la cerradura algebraica de K, pero, o en alguna cerradura algebraica de K, porque no es única. Pero en la cerradura algebraica de K, por supuesto que ahora sí están las n raíces enésimas. Y como es un subgrupo y la cardinalidad en la cerradura algebraica sí es n, entonces aquí debería de asumir algo de separabilidad, ¿verdad? Sí, porque en un campo de característica P no es exactamente cierto, pero bueno, en el campo de característica P igual pasa esto, ¿no? Lo que sí es cierto es que es un subgrupo. Y por lo tanto divide la cardinalidad de aquí. Lo que pasa es que si la característica del campo es 0, entonces claramente las raíces enésimas de la unidad tienen cardinalidad n sobre la cerradura algebraica, ¿verdad? Pero cuando estoy en un campo de característica P, en particular, no es cierto, ¿verdad? Cuando me tomo las raíces pésimas de la unidad, las potencias pésimas de la unidad, ahí solamente hay una. este, y, pero de todas maneras, todas las raíces, pero de todas maneras sigue cumpliendo que que la cardinalidad de esa divide a n. Bueno, y eso nada más es una cuestión porque el orden, ¿verdad? Porque el orden de cada elemento tiene que dividir aquí. Entonces, como es un grupo finito, el mínimo común múltiplo de los órdenes, o sea, la demostración sería así, que el mínimo común múltiplo de los órdenes, pues tiene que dividir a n. Pero ya sabes que el mínimo común múltiplo de los órdenes es exactamente la cardinalidad del grupo, de este grupo, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, o sea, si yo me pregunto quién es la cardinalidad de mu n de k, por lo que vimos hace rato, tendría que ser el mínimo común múltiplo de los órdenes de cada uno de esos elementos. Pero los órdenes de cada uno de esos elementos divide a n, por lo tanto el mínimo común múltiplo también divide a n. Entonces sería la demostración sin necesidad de pasar por esto de que tenga característica 0 o no. De hecho, no les he dicho que es la característica, pero esto sucedería en general. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, de hecho, es lo que estamos diciendo ahorita, que la cardinalidad, esto es lo que no es cierto siempre, esto lo apunto aquí, la cardinalidad mu n de k barra es igual a n, eso no es cierto. Si n, aquí le tengo que poner aquí una nota, si n y la característica del campo son primos relativos. Eso pasa así, eso pasa. Ahorita les digo que es la característica del campo si son primos relativos, si no, no es cierto, como les acabo de decir en un ejemplo. Y, bueno, mu n de k siempre es un subgrupo de mu n de k bar, ¿no? Eso sí siempre pasa, pero de aquí no se sigue necesariamente esta afirmación que yo estoy poniéndoles aquí. Esto se los acabo de decir. Se sigue de hecho de que los órdenes, ¿verdad? Aquí les digo que los órdenes de cada elemento, en el grupo de las unidades, o sea, de mu n de k de x, tiene que dividir a n, ¿verdad? Y entonces en particular hay un elemento de orden en el mínimo común múltiplo y por lo tanto tiene que dividir a ese n. Eso se sigue de ese análisis y no de esta situación, que podría parecer que se sigue, al menos cuando la característica de k y n son primos relativos, también se puede seguir de esto, pero hay ejemplos de campos de característica p que solamente tienen una única raíz pésima de la unidad y no tiene p, ¿verdad? Como debería de ser. Entonces, si quieren, vemos un ejemplo. Bueno, eso es algo que se estudia. De hecho, lo que me gustaría es pasar a ver estas definiciones de la característica un poquito más adelante. Entonces, si la cardinalidad de las raíces de la unidad es exactamente n, o sea, si tiene a todas las raíces, si mi campo K tiene exactamente a todas las raíces
enésimas de la unidad, entonces K contiene a las raíces enésimas de la unidad. O sea, es decir, lo que estoy diciendo es una tautología, ¿verdad? O sea, si las raíces enésimas de la unidad de K es exactamente n, entonces quiere decir que K en particular contiene a todas las raíces enésimas de la unidad. Y entonces, en este caso, yo lo que tengo es que las raíces enésimas de la unidad de K barra, ¿verdad? O sea, de la cerradura algebraica, es decir, todas las raíces enésimas de la unidad, tiene cardinal, es decir, tiene cardinal n, y en este caso es isomorfo a z módulo nz, porque es un grupo cíclico de orden n, entonces todo grupo cíclico de orden n pues tiene que ser isomorfo a los enteros módulo nz. Entonces, en este caso, que las raíces enésimas de la unidad de K tenga cardinalidad de n, tengo que es isomorfo a z módulo nz, y vamos a denotar las raíces enésimas de la unidad como mu n, simplemente, ¿no? ¿Sí? Como mu n se notan las raíces enésimas de la unidad. Y entonces lo que hay que notar es que sí se puede que este mu n esté adentro de K. O sea, porque en principio este mu n está dentro de K barra, ¿verdad? De alguna cerradura algebraica. Pero como podemos ver, por ejemplo, los racionales agregándole i en Q de i, ya están todas las raíces cuartas de la unidad, ¿verdad? En Q de i ya, o en Q de i ya tengo todas las raíces cuartas de la unidad. No me tengo que ir hasta la cerradura algebraica. Entonces hay campos que ya contienen a todas las raíces de la unidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces eso puede suceder. Entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces a un generador de un grupo cíclico, como lo habíamos hecho antes, pues lo vamos a llamar raíz primitiva enésima de la unidad. ¿Sí? Entonces a un generador del grupo cíclico mu n se llama raíz primitiva enésima de la unidad. Y tenemos así que hay exactamente phi de n raíces primitivas enésimas de la unidad. ¿De acuerdo? Recuerden que aquí estoy asumiendo que la cardinalidad de mu n es exactamente n. ¿De acuerdo? Entonces este grupo mu n es isomorfo a z módulo nz, que ya habíamos visto que tiene exactamente phi de n generadores. ¿Verdad? Entonces de ahí que mu n pues tiene exactamente phi n raíces primitivas enésimas de la unidad, que serían exactamente sus generadores. Ok, ahora sea acá un campo y cualquiera. Esta es una definición para cualquier campo, y vamos a tomar el homomorfismo de anillos único que viene dado por Z acá. Recuerden que los enteros es como un anillo conmutativo muy importante, es un elemento inicial en la categoría de anillos. De hecho, siempre tengo un homomorfismo único de los enteros acá, ¿no? Que como anillos. Y es el homomorfismo tal manera que a n lo mando a 1 por k si n es mayor o igual que 0, o que a n lo mando a menos n por 1 por k y luego me fijo en su inverso aditivo si n es menor o igual que 0, ¿verdad? Entonces menos n ya sería positivo, entonces menos n por 1 se entiende que es, ¿verdad? Es la suma de tantos unos como me lo dicta n para n mayor que 0, entonces menos n por 1, menos n ya es positivo, entonces me tomo esa suma y luego me tomo el inverso, ¿verdad? El inverso aditivo. Entonces este homomorfismo de anillos es muy importante porque me puedo preguntar si el anillo es inyectivo o no. Entonces, en este homomorfismo sea inyectivo o no. Si en el caso que sea inyectivo, entonces yo lo que tengo es que Z es isomorfo a su imagen. ¿Ah? Entonces, porque es un homomorfismo de anillos, entonces Z es isomorfo a su imagen. Y entonces, salvo identificación de Z con su imagen, podemos suponer que Z está en el campo. ¿No? Podemos suponer que Z es un subanillo del campo, que el campo contiene los enteros, y si contiene los enteros, entonces también contiene los racionales, ¿verdad? Todo campo que contenga los enteros, entonces también contiene los racionales, porque si contiene los enteros, contiene los inversos de los enteros, y por lo tanto contiene a todos los racionales. Entonces yo puedo suponer que en este caso, que phi sea inyectivo, que los racionales están adentro, salvo identificación, ¿verdad? En otras palabras, contiene un subcampo que es isomorfo a los racionales, y pues directamente podemos suponer que los racionales están ahí adentro, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la pregunta es qué es lo que pasa si phi no es inyectivo. Entonces, lo que sucede es que me puedo fijar en el kernel. De hecho, siempre me puedo fijar en el kernel, nada más que en el caso inyectivo el kernel es el de 0, es un ideal generado por 0. En el caso que no es inyectivo es un ideal distinto de 0, es un ideal no nulo. Y como los enteros son un anillo de ideales principales, entonces sabemos que este está generado por algún n, ¿verdad? El kernel está generado por algún n. Pero como phi de z es un anillo que está dentro de un campo, en particular este phi de z sabemos que es un dominio entero, y como es un dominio entero, eso quiere decir que el kernel tiene que tener una forma muy particular, ¿verdad? Es decir, que el kernel tiene que ser un ideal primo, en otras palabras, que el kernel de phi está generado por un elemento primo, es decir, el generador mayor que 0 que genera este kernel de phi tiene que ser un número primo, ¿verdad? Entonces, para algún primo p.
Y entonces eso quiere decir que el kernel de phi es P, Z multiplicado por P o PZ, ¿verdad? Sería generado por P. Y de hecho, pues la imagen, por los teoremas de isomorfismo, phi de Z es isomorfo a Z módulo PZ, pero Z módulo PZ es el campo finito, es un campo finito con P elementos, o es isomorfo, un campo finito con P elementos. Y por lo tanto, pues salvo identificación nuevamente del campo finito con P elementos con su imagen, ¿no? Identificando el campo finito con su imagen, y la imagen, por supuesto, dentro del campo, tenemos que mi campo contiene a este campo finito con P elementos, ¿no? Para algún número primo P. Lo contiene como subcampo. Entonces tenemos esta doble situación, ¿verdad? Si el homomorfismo de los enteros al campo que me manda n a la suma de n veces por 1 es inyectivo, entonces yo tengo una copia de los enteros y de hecho una copia de los números racionales ahí adentro. Y si no es inyectivo, entonces tengo una copia del campo finito con p elementos ahí adentro. ¿De acuerdo? Entonces esto nos lleva a la definición clásica de la característica de un campo, que es lo que estábamos hablando hace rato. Si este phi es inyectivo, entonces decimos que mi campo tiene característica 0, y esto es equivalente a decir que tiene justamente una copia de los racionales allá adentro, ¿no? Si en cambio el phi no es inyectivo, es decir, que el kernel está generado por un número primo p, ya habíamos visto que tiene que ser primo, entonces decimos que la característica de mi campo es exactamente este número primo p. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de hecho, esta es una definición general. Este morfismo de ZK va de Z a cualquier anillo conmutativo, y la característica de cualquier anillo se puede definir exactamente de la misma manera. Como el kernel, me fijo en el kernel del anillo, me fijo en el generador del kernel, y ese n sería la característica del anillo. Simplemente que cuando estoy trabajando en un campo, la característica, si no es 0, tiene que ser un número primo. En un anillo en general, la característica puede ser cualquier número entero. La prueba es que Z módulo nz tiene exactamente característica n, ¿verdad? Y entonces, pues, esa es la definición, ¿no? La única particularidad aquí es que los campos siempre tienen o característica 0 o característica P, para P un número primo. Entonces aquí lo pongo en naranja. Entonces, lo primero es que todo campo finito tiene característica prima. A ver quién me dice rápidamente por qué todo campo finito. A ver, lo único que hicimos hace ratito era enseñarles que existen campos finitos, ¿verdad? Existen campos finitos que son los enteros módulo un primo, los z módulo pz, es un campo finito con p elementos. Por supuesto, ese campo tiene característica p, pero nadie me dice que esos son todos los campos finitos. De hecho, podría haber más campos finitos. Lo que sí, lo que le estoy diciendo es que si hay otros campos finitos, si hubiera otros campos finitos, que sí los hay, ahorita vamos a ver por qué, pero si hubiera otros campos finitos, entonces estos campos tienen que tener forzosamente característica prima. ¿Quién me dice por qué? Rápido. Para algún primo P, ¿verdad? Tiene característica prima para algún primo P. ¿Quién me dice por qué? Que todo campo finito tiene que tener característica P. Estoy pensando, o sea, que no todos los campos son Z módulo PZ, esos claramente tienen característica P. Algún otro campo finito tiene que tener característica prima. ¿Por qué? Ideas. A ver, Jorge Robles, ¿qué opinas? Pues si fuera de característica 0, pues contendría una copia de Z de los racionales y pues no sería un campo finito, ¿no? Exactamente, ¿no? Si fuera de característica 0, contiene los enteros, pues ya, chafeo lo finito. Entonces, necesariamente, todo campo finito tiene característica prima por esa razón. Perfecto, muy bien. Ahora, todo campo finito de característica, fijamos la característica, ya sé que tiene, por lo anterior tiene característica prima, entonces fijo su característica, P mayor que 0, tiene P a la S elementos para alguna, o sea, tiene tantos elementos como una potencia de P. Parece mayor o igual que 0, para alguna potencia S. ¿Quién me dice por qué? A ver, Pedro. O sea, creo que no veo por qué para alguna potencia más allá que el 1, pero creo que al menos para s igual a 1 sí debería ser. No, o sea, decir, yo lo que estoy diciendo es que todo campo de característica P tiene P a la S elementos, o sea, tiene una potencia de un primo elementos. Sí, o sea, lo que digo es que veo que debe tener al menos p elementos, pero eso no sé, pues sería suficiente como para decir que pues para algún s no, que sería s igual a 1. Exacto, pero si tuviera P elementos, si todo campo finito tuviera P elementos, esto sería
FP, ¿no? Sería un campo con P elementos, pero lo interesante es que aquí es que hay campos que tienen más de P elementos. Ajá. O sea, que si hay campos que son de característica P y tienen más de P elementos. Sí hay campos como eso. Entonces, pero de todas maneras, si no lo sabemos, no importa. Si hubiera un campo finito con más de P elementos, entonces el número de elementos tendría que ser necesariamente una potencia de P. A lo mejor es uno si nada más existen campos con P elementos. Pero si hubiera campos con más de P elementos, ese número tendría que ser una potencia de P. Digo, yo hasta ahorita no les he mostrado que existen campos de característica P distintos de los FP o con más de P elementos, ¿no? Pero si existiera, que sí existen, por cierto, pero si existiera, entonces debe tener una potencia de P. ¿Por qué será? A ver, Nicolás, ¿alguna idea? Pues estaba como pensando en alguna descomposición del campo. Eh, A ver, les voy a ayudar. ¿Qué quiere decir que tenga característica P? En particular, ¿a quién tiene ahí adentro lo que acabamos de ver? ¿Qué supusimos? Si tiene característica P, ¿a quién tiene ahí adentro? A los enteros módulo P. O sea, contiene el campo finito FP, ¿de acuerdo? Eso es lo que sí se contiene ahí FP. Puede ser que sea todo o puede ser que no. Pero es un campo que contiene a FP ahí adentro. ¿Qué puedo decir del campo respecto a FP? Es un qué. Es un qué. Yo tengo dos campos, uno dentro del otro. Entonces el campo grande que es Una extensión. extensión. es una extensión. Pero en particular eso le da una estructura algebraica muy conocida. Sería un espacio vectorial sobre Z. Exacto. Es un espacio vectorial sobre FP, ¿verdad? Es un espacio vectorial. ¿De qué dimensión? Es decir, ¿puede tener dimensión infinita? Podría tener dimensión. No porque es finito. Exacto. No, porque es finito, ¿verdad? Entonces, quiere decir que tiene dimensión finita. Y si tiene dimensión finita, ¿es isomorfo a quién? En un campo de dimensión finita sobre FP, ¿es isomorfo a quién? Como espacio vectorial. A copias de ZP. A copias de FP. Vamos a llamarle FP porque ZP en la teoría de grupos son los peádicos, ¿no? Son FP. Sería FP cruz FP cruz FP cruz FP. ¿Cuántas veces? Pues digamos ese. Algún número es. ¿Y qué cardinalidad tiene FP cruz FP cruz FP cruz FP? ¿S veces? Es la potencia de P a la S, ¿no? P. ¿Sí? Entonces esa es la demostración. ¿Sí? Se los dejo aquí en naranja para que le escriban. Es algo que hay que escribir. Todo campo finito de característica P tiene P a la S para algún entero S. ¿Verdad? ¿Sí? Ahora habrá que ver si realmente existen campos de característica P con más de P elementos. ¿Verdad? Porque si una posibilidad sería que en efecto solamente ese espacio vectorial tenga dimensión 1 por ser un campo y que sea así. No es el caso, pero digo, no es el caso, pero eso es algo que hay que ver, ¿no? Que existen campos todavía con más de P a los elementos. Y es muy fácil si ustedes estudian teoría de Galois, ¿verdad? Porque siempre hay polinomios que no tienen raíces en FP. ¿Verdad? Siempre va a haber un polinomio que no tiene raíces en FP, entonces siempre va a poder fijarme en una extensión de FP que contenga una raíz en la cerradura algebraica y ese campo pues va a tener grado, es un espacio vectorial sobre FP de grado tanto como el polinomio, grado del polinomio reducible. ¿No? Si ya saben teoría de campos, esa es una forma de hacerlo, ¿no? Agregándole un elemento que no es una raíz de un polinomio reducible. Sí. Si, por ejemplo, tomamos los polinomios, digamos, en una variable Ujú, con coeficientes en FP, ujú. y a eso le sacamos las fracciones. Ajá, es un campo de característica P, pero infinito. Ajá. Ajá, ese sería un campo de característica P. O sea, el campo de funciones racionales con coeficientes en FP, que es el que estás diciendo, es un campo de característica P porque contiene FP, ¿verdad? Contiene FP y es infinito, ¿verdad? Pero ahora ese tiene más de P elementos, por supuesto. Pero ahora la pregunta es, ¿existirá un campo finito, así como el que estamos trabajando aquí, que tenga más de P elementos? Entonces la respuesta es que sí, porque tómate nuevamente el anillo de polinomios FP de X, módulo un ideal maximal. O sea que, como es de ideales principales, nuevamente esto está generado por un polinomio irreducible. Módulo ideal maximal, esa cosa tiene que ser un campo y además tiene que ser un campo finito. ¿De qué grado? Pues del grado tanto como el grado del polinomio irreducible que genera el ideal maximal, ¿no? Y entonces es un campo finito con tantos elementos como ese. ¿Sí? Entonces sí hay otros campos. Bueno, es este característica P. Ok, es otro ejemplo. Ok, muy bien. Ese es el ejemplo para otro de campo de finito de característica P que no tenga P elementos. Ese te estoy diciendo.
Ok. O sea, tómate el anillo de polinomios, Ujú, módulo un polinomio irreducible de grado mayor que 1. ok. Bueno, ese va a tener más de p elementos, de hecho va a tener p a la s elementos, donde s es el grado del polinomio ese irreducible. Aquí la pregunta más bien interesante sería, ¿y cómo sabes que hay polinomios irreducibles de grado S? ¿Qué tal si todos los polinomios irreducibles son de grado 1 en FP? ¿No? Sí, eso podría ser. ¿Qué tal? Si todos los polinomios irreducibles fueran de grado 1, sería algebraicamente cerrado FP, cosa que no es. Pero hay que demostrar, ¿verdad? Que FP no es algebra. O sea, hay que demostrar que hay polinomios que no tienen raíces. Y es muy fácil porque siempre todo polinomio tiene a lo más tantas raíces como el grado, ¿verdad? Pero en una cerradura algebraica debería tener todas las raíces. Y los campos finitos son separables. Y entonces un polinomio de grado n en la cerradura algebraica debería tener n raíces distintas. Entonces si yo me tomo n más grande que p, entonces en la cerradura algebraica hay más raíces que p, que los p elementos que tiene el campo finito. Entonces debería haber otras raíces en otro lado, no en una extensión, ¿verdad? Entonces, ¿existen polinomios irreducibles de grado mayor que 1? Sí, sí existe. Okay. De hecho, me tomo un elemento en la cerradura algebraica, o sea, como ya vimos que no es algebraicamente cerrado, entonces me tomo un elemento en la cerradura algebraica de FP que no esté en FP, y su polinomio mínimo es un polinomio de grado finito, y entonces es irreducible, y por lo tanto la extensión que genera ese elemento pues tendría que ser un campo finito, ¿no? Tener un campo finito con más de P elementos y de características. Bueno, eso es algo que seguramente si ustedes ya estudian teoría de Galois o teoría de campos, pues lo ven inmediatamente, o sea, que lo pueden ver. Si a los estudiantes de licenciatura, algunos no han estudiado todavía teoría de campos, teoría de Galois, pronto lo harán, o los invito a que tomen un curso de teoría de campos, de teoría de Galois, es algo muy importante. Y ya, pero bueno, por lo pronto no lo necesitamos ahorita. Yo creo que ahorita vamos a ver, reducir también esa existencia sin necesidad de... De hecho, lo que le estoy diciendo, las demostraciones que estoy diciendo aquí habladitas, pues no necesito más teoría, más que álgebra, ¿no? Álgebra básica. Entonces, otra de las cosas que los campos Q y FP, o sea, para cada uno primo, son los campos, de hecho, más pequeños, se llaman los campos primos, y justamente se llaman los campos primos porque son los campos más pequeños, salvo isomorfismo, claro, que contiene un campo, ¿no? Porque cualquier campo contiene al 1, ¿verdad? Y como contiene al 1, entonces contiene al 1 más 1 más 1 más 1, es decir, contiene a la imagen del homomorfismo este phi que estamos teniendo. Entonces, si cualquier campo contiene a la imagen del homomorfismo phi, entonces, pues contiene a Q, si en el caso que el phi sea inyectivo, o contiene a FP, en el caso que sea no inyectivo, ¿de acuerdo? Que no sea inyectivo. Entonces, cualquier campo o subcampo de K, cualquier subcampo de K, de hecho, o contiene a Q o contiene FP, eso quiere que el campo más pequeño, pues tiene que ser o Q o FP, ¿de acuerdo? Siempre, ¿no? Es lo más chiquito que podemos tener. Entonces, por eso es que estos se llaman los campos primos. Entonces, ¿quiénes son campos primos? Pues son los racionales, si estamos en característica 0, o FP. No hay campos que contengan a Q y que contengan a FP a la vez, ¿verdad? ¿Por qué? Anillos sí, ¿verdad? Anillos a lo mejor sí o no. Sí, pues a lo mejor ¿qué pasa si yo tomo Z cruz FP, ¿no? ¿No? O Q cruz FP, ¿no? Así como. Pues creo que implicaría que podríamos construir un isomorfismo como de Z. Ah, no. Ah, no, sí, como de la imagen de Z acá de alguna manera como a tanto a Q como a Z a FP. Y de alguna manera tendríamos que, pues, son isomorfos, pero pues no pueden ser por la cardinalidad. Ujú. Sí, ahí la cosa es que el 1 del campo tendría que estar tanto en FP como en Q, ¿verdad? Y entonces, por un lado, la suma de unos tendría que ser, una cierta suma de unos tendría que ser 0, por la característica P, o sea, 1 más 1 más 1 tendría que ser 0, pero por otro lado, 1 más 1 más 1 no puede ser 0 porque están en los racionales, ¿no? Es un número racional. Entonces, o sea, no puede ser que la suma de P veces 1 sea 0 y no sea 0 a la vez, porque estaría en los racionales y estaría en FP, ¿verdad? Porque el 1 está tanto en Q, estaría tanto en Q como en FP, ¿verdad? En la imagen. Entonces, no puede ser que contenga, en un campo no puede ser que contenga dos campos primos, o sea, hay un único campo primo, ni siquiera dos FPs para P's distintos, ¿verdad? O sea, un campo no podría tener dos copias de FP o una copia de FP y una copia de FQ con P y Q distintos, primos distintos. Y la razón es más o menos la misma, ¿verdad? ¿Sí? Eso implicaría que P divide a Q, el primo más chiquito dividiría al otro, lo cual no es posible.
evidentemente. ¿De acuerdo? Ok, bueno. Entonces, una vez visto eso, entonces les digo que no todo campo de característica P, aprovecho para denotar la característica de un campo, lo vamos a denotar así, char, ja, es la característica de un campo, por característica en inglés, la característica es siempre es mayor que cero, y no todo campo de característica P, lo que le estoy diciendo es que es finito. Hay campos de característica P que son infinitos, ¿verdad? Como ya bien dijo Pedro, nos dio un ejemplo de un campo de característica positiva que es infinito. Esto es porque muchas veces uno dice, estoy en característica P y la gente piensa que está trabajando con campos finitos y no es cierto, ¿no? Sí, todos los campos finitos son de característica positiva o característica prima, pero hay campos infinitos que también tienen característica P. Y ya nos tenemos un ejemplo. Entonces, si la característica de un campo es mayor que cero, eso es, no importando si sea finito o infinito, si multiplico P por X me da cero, ¿verdad? Y eso pasa para todo X en K. Y más aún, X más Y a la P a la S es igual a X a la P a la S más Y a la P a la S para todo X, Y en K. Es decir, en los campos de característica positiva se cumple lo que los niños de la secundaria siempre tienen problemas, ¿verdad? Cuando estudian los binomios o estos binomios cuadrados perfectos, ¿no? En este caso de característica positiva sí se cumple. Y el hecho, ni siquiera lo demostré, pero estoy seguro que ustedes sí lo pueden demostrar, ¿verdad? Sí, todo el mundo. A ver, rápidamente díganme por qué P por X es igual a 0. Rapidísimo, no se tarden. El primero que se le ocurra. Pues es la suma de P veces 1, ¿no? Es la suma de P veces 1 que está en la imagen del morfismo que yo definí, ¿verdad? Cuyo kernel está generado por P. Sí, ya se acabó, ¿verdad? Entonces, como cuyo kernel está generado por P, entonces el P tiene que ir al 0, no pasa nada, ¿no? La imagen es phi de P. P de X es phi de P multiplicado por X, pero phi de P es P por X y ese tiene que ser 0. ¿Sí? Está bien. Y ahora, ¿por qué X más Y a la P? Vámonos por partes, digamos aquí. ¿Por qué? ¿Quién me dice rápido por qué X más Y a la P? Si ya lo saben, pues... O sea, en particular esto debe tener. ¿Quién me dice por qué? El teorema del binomio. Por el teorema del binomio y... Por el teorema del binomio esto debería de ser, de hecho, le tendría que sumar la suma de los coeficientes binomiales de P en K, de X a la P menos K, Y a la K, ¿no? Y aquí desde que K va a 1 hasta P menos 1, ¿no? El teorema del binomio me dice eso, pero entonces luego... Pues que los coeficientes binomiales que aparecen en la suma, Ujú. bueno, si los pensamos como que son P factorial entre K factorial y P menos K factorial, lo de abajo nunca le va, como K está entre 1 y P menos 1, lo de abajo nunca le va a llegar al P, Ujú. que sería el factor primo que siempre va a quedar ahí. Sí, esa es la razón. Hay una forma de mostrarlo bien, bien así concretita, ¿no? Si yo escribo el coeficiente binomial como P factorial entre P menos K factorial por K factorial, y y entonces escribo el coeficiente binomial por P menos K factorial por K factorial es igual a P factorial. Entonces yo tengo que P divide a P factorial, y ya son puros enteros. Entonces P divide a P factorial. O sea, hay que suponer que P en K es entero, ¿verdad? O sea, sabiendo que P en K es entero. Entonces P divide a P factorial, entonces por P tiene que dividir a PK por K factorial por P menos K factorial, pero P no divide ni a K factorial ni a P menos K factorial, por su número primo, y esos números son más chiquitos. Si dividiría alguno de los divisores, pero no divide ninguno, ¿no? Porque son unos enteros más chiquitos. Entonces, por lo tanto, P tiene que dividir a PK, ¿verdad? Las combinaciones de PK. ¿Sí? Entonces, bueno, eso quiere decir que P divide las combinaciones de PK, por lo tanto, módulo P, por lo que estamos diciendo ahí arriba, es decir, como el campo de característica P, pues eso tiene que ser 0. Cualquier múltiplo de P es 0, ¿verdad? Entonces eso vale 0, entonces estas cosas de aquí se hacen 0, y entonces ya nada más tengo la cosa. Y el resto de la potencia de P es por inducción, ¿verdad? Se sigue fácilmente por inducción. Muy bien, esto es algo que más o menos veo que sí lo conocen. Otra cosa es que si la carga de K es Q, entonces ya saben que Q es igual a P a la S, eso ya lo discutimos, siempre tiene para alguna S, eso ya tiene alguna cosa. Pero aquí lo interesante es que las raíces, o sea, los elementos distintos de cero, o sea, de un campo finito, exactamente si son las raíces Q menosésimas de la unidad en K, ¿no? O sea, K asterisco
son las raíces q-sésimas de la unidad en K. Es decir, todo elemento en K asterisco satisface que x a la q-1 es igual a 1. ¿Verdad? ¿Quién me dice por qué? ¿Cómo fue la pregunta? O sea, que ¿por qué esa igualdad? Es decir, que K asterisco es exactamente las raíces q-unésimas de la unidad. Bueno, en K. Eso está claro, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí? ¿Quién me dice por qué? Porque el orden de lo del grupo multiplicativo es como -1, ¿no? Porque Es son un grupo multiplicativo campo. finito dentro de un campo, entonces tiene orden q-1, entonces todos los elementos de aquí satisfacen que a la q-1 es K. Ahora, la pregunta será si esto es igual, es decir, si contiene a todas las raíces q-unésimas de la unidad, ¿sí o no? ¿Qué opina? O sea, que los elementos satisfagan que a la q-1 sea igual a 1, está bien. Pero, ¿serán todas las raíces q-unésimas de la unidad? ¿Quién me dice sí, no y por qué? Casi es el mismo argumento de hace rato, casi. ¿No? Porque ya se acaba la Pero clase. estoy un poco confundido con la notación ahora. Ah, ¿Es diferente el mu q-1k que mu q-1? claro, porque mu q-1k son las raíces q-unésimas de la unidad en K. Y mu q-1 son todas las raíces q-unésimas de la unidad en... Ah, en la cerradura algebraica también. Son todas, digamos. Ok, ya. Pues aquí es muy fácil porque ¿qué cardinal tiene el que esté en naranja? Mu q-1. ¿Qué cardinal debe tener todas las raíces q-unésimas de la unidad en la cerradura algebraica? ¿Qué -1. cardinal? Pues q-1, ¿verdad? ¿Y cuántos elementos tiene cada asterisco? Que por supuesto está ahí adentro. O sea, ¿cuántos elementos tiene mu k-1 en K? O sea, K asterisco, ¿cuántos elementos tiene? Pues Q-1, ¿va? K -1. tiene coelementos, entonces K asterisco tiene Q-1 elementos. Entonces, es un subgrupo de mu Q a la -1 que tienen la misma cardinalidad, son iguales. Entonces, en este caso, los campos finitos, ¿sí? Los campos finitos, su K asterisco, son exactamente todas las raíces Q-unésimas de la unidad. Son todas, ¿de acuerdo? Son todas. De hecho, lo que estoy diciendo es que la cardinalidad de K asterisco es Q-1 y que más aún, todo elemento de X asterisco es una raíz del polinomio X a la Q-1, y de hecho todo el elemento de K, por lo mismo, satisface que X a la Q es igual a X, ¿verdad? O sea, porque uno eran todos elementos distintos de 0, o sea, todos elementos distintos de 0 satisfacen que X a la Q-1 es igual a 1. Si yo multiplico por X, pues entonces yo tengo esto, ¿verdad? X a la Q es X, y ese X incluso podría ser 0, ¿no? Entonces, todos los elementos del campo finito satisfacen esa. Y entonces, para los que ya saben algo de teoría de campos, lo que estoy diciendo es que de hecho K es el campo de descomposición del polinomio X a la Q menos X con coeficientes en ese campo. Es el campo de descomposición. Y eso tiene en la cerradura algebraica, digamos, el campo de descomposición dentro de una cerradura algebraica. Y entonces eso tiene una consecuencia inmediata que me dice que cualesquiera dos campos con la misma cardinalidad, cualquiera dos campos con la misma cardinalidad, campos finitos, son isomorfos, porque cualesquiera dos campos de descomposición del mismo polinomio son isomorfos. Entonces, es como, estoy viendo que todos los campos finitos con la misma cardinalidad son isomorfos, o sea que solamente hay uno salvo isomorfismo, campo finito con coelementos, ¿no? Eso no quiere decir que el isomorfismo sea canónico, por cierto, pero son isomorfos, ¿ok? Entonces, eso es un resultado interesante. Entonces, aquí en particular tenemos que las unidades de FP son las raíces P menos unésimas de la unidad y son todas. De hecho, son todas. Debería poner aquí la barra en la barra algebraica. Y que es igual a, así lo había puesto. Y entonces yo tengo, pues aquí, que es un grupo cíclico de orden P-1, y entonces puedo fijarme en las raíces primitivas nuevamente, que son los generadores de este grupo cíclico, y entonces a estas cosas se llaman raíces primitivas módulo P, y el último ejercicio que quiero que vean es que si G es un generador, o sea, es una raíz primitiva módulo P, es un generador de aquí, entonces todo entero X es tal manera que es congruente a una potencia de este G módulo P. Todo entero, ese es el chiste de las raíces primitivas módulo P, que todo entero es congruente a una potencia de G, o sea, todo entero de alguna manera es una raíz, o todo, más bien G es una raíz
résima de todo X, ¿verdad? Para todo P, de alguna manera. O sea, todo X es una potencia alguna. Entonces, eso es algo que han de pensar, que también ya no discuto ahorita porque se me acabó ya la clase y ya no quiero detenerme más en esto, pero bueno, se los dejo aquí para que lo piensen la siguiente vez. Y yo creo que con esto ya acabamos. Nos faltó un teoremita, pero pues ya no me da tiempo.